Hola a todos, buenas noches, gracias por haber venido, gracias aquí al lugar, a Pablo, a todos por habernos invitado y bueno, vamos a compartir algunas historias. Lo primero que me imagino que deben pensar es que, claro, Pablo ahí dio alguna pista de que la historia no debía durar 14 años, vamos, que no somos tan locos en ese sentido de decir, venga, nos vamos ahí, nos vamos a quedar 14 años en la ruta o los que sean. No, en principio era un poco más razonable, aunque tampoco... Bueno, a mí me engañó, ¿eh? A mí me dijo 4 y fíjate, llevo 14 y todavía no me ha llevado de vuelta a casa, así que... Bueno, sí te llevé, pero tu madre me dijo, sí. bueno... Ya no me quiere de vuelta mi madre. No, bueno, esa es una cosa. Y otra cosa que queríamos decirles antes de empezar con las historias es que hace 15 años nosotros estábamos en el lugar de ustedes. O sea, hace 15 años nosotros estábamos soñando, discutiendo con la almohada qué era lo que queríamos hacer de nuestra vida. Los dos teníamos un buen trabajo. Ana trabajaba en producción de conciertos de rock en Barcelona. Todas las semanas íbamos a 1 o 2 conciertos gratis. Teníamos el lujo de poder llegar tarde. Yo trabajaba en publicidad, hacía campañas, nos iba bien, teníamos un apartamento bonito, dinero en la cuenta del banco, nos dábamos las cositas que uno quería, nos las podíamos dar, pero había algo que no nos dejaba tranquilos, que nos llamaba la atención, que en los momentos de silencio, ese que uno se acuesta y pone la cabeza en la almohada, te dice, ¿estás haciendo lo que quieres hacer? Y la respuesta, por lo general, era como otro interrogante al que todavía no tenía respuesta, no le había encontrado la respuesta. Sabía que quería viajar y todo eso, pero bueno, esa respuesta vendría con un viaje que hice en el 99. Ana no tenía vacaciones, yo tenía vacaciones. La historia va así. La historia así. Nos conocimos en el 98, jaja, amigos, con ventaja, pirirí. Se va, esto en fines del 98, verano del 99. Pablo tiene vacaciones, yo no tengo vacaciones porque, claro, es la temporada alta de conciertos y hay que trabajar. Dice, me voy 40 días a África. Digo, vale, nos vemos. Amigos, ¿eh? Amigos. Chao. 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 Se va a África, pasa 40 días estupendos. En África conoce a un suizo que llevaba como 2 años viajando por África en un Land Rover destartalado, y a él empezó a funcionarle la cabeza, pensando, bueno, si Martin puede hacer esto, yo también tengo que poder. Y bueno, durante estos 40 días pues iba maquinando, y a la vuelta lo voy a buscar a Barcelona al aeropuerto, y había llegado Pablo, pero bueno, su cabeza seguía en África, y no me decía nada. Digo, bueno, ¿qué tal el viaje? Bien, bien. Bien. Digo, bueno, ya me hablará. Y llegamos a casa, digo, bueno, ¿qué? ¿Me vas a contar algo? Dice, sí, dice que no te he traído nada de África. Digo, pues vaya, tacaño. Digo, además de argentino, tacaño, ¿sabes? Muy versero y tal, pero tacaño. Y me dijo, bueno, no te he traído nada, ninguna pulserita, pero tengo una propuesta que hacerte. Y desplegó un mapa en el suelo y bueno, empezó a trazar la ruta con el dedo. Dijo, pues mira, compramos un coche, nos vamos de aquí para allá, de allá para acá, de acá para allá, y damos la vuelta al mundo en 4 años. Digo, bueno, a ver, tiene fiebres de África, ha traído algo. Digo, sí, muy bonito, pero ¿con qué dinero? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De dónde lo sacamos? Y bueno, como él ya lo había estado pensando, pues dijo, juntamos los ahorros, buscamos un trabajo que hacer en el camino y bueno, pues vamos tirando. Y si sale bien, bien, y si no, pues volvemos a casa, que tampoco pasa nada, ¿no? Claro, más o menos yo lo que le había dicho a Ana en aquel momento, tenía que convencerla, tenía una idea en la cabeza, tenía que convencerla, sabía que ella se lo iba a bancar, es más, que me podría defender en la ruta, grandota y vamos, no parecía que se achicara. Y le dije, mira, salimos de Barcelona, vamos hacia Oriente Próximo, bajamos África, encontramos algún barco que nos cruce al otro lado, subimos hasta Alaska, cruzamos a Vladivostok y de ahí volvemos a Barcelona. Sí, ¿no? Esto así, después de 40 días sin hablar ni nada, o sea, era un shock para mí, pero bueno, tardó 20 minutos en convencerme, así que... Sí, bueno, en ese momento empezaba la otra parte, que era decir, bueno, ¿y ahora esto cómo se arregla, cómo se monta, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a viajar? ¿En qué? ¿Qué nos llevamos? ¿Qué hay que llevarse? ¿No? Y entonces ahí nos sentamos y empezamos a planear. Lo primero que necesitábamos era encontrar un vehículo
que debía cumplir dos condiciones que para nosotros eran indispensables, que fuera 4x4 y que pudiéramos dormir dentro. 4x4 porque los 4x2, hay ciertos lugares que necesitas un 4x4 para llegar, entonces no queríamos perdernos nada en la ruta, ningún sitio al que estuviéramos por ahí que digamos, uy, mira qué bonito camino de arena, no, es que 4x2 no pasa. Bueno, y el segundo motivo era para poder dormir dentro. Hay mucha gente que duerme en el techo de su vehículo, pero el problema es que si tienes algún problema de noche, estás durmiendo ahí arriba, llegan los chicos malos y intentan buscarte ahí las cosquillas, romperte un vidrio, sacarte algo. ¿Cómo te vas desde arriba? Le dices, hey, señor, permiso, ¿me deja bajar que así arranco y me voy, que hay alguien que me está robando? No. Entonces la segunda cosa importante era que pudiéramos dormir dentro. Luego empezamos a ver, y esto fue lo que encontramos el 24 de diciembre del 99, que la compramos, es una Mitsubishi L300 4x4, bautizada, que con los años terminamos bautizando como la cucaracha. Bueno, otra cosa que había que hacer era prepararse un poco para el viaje, ¿no? Pues hacer un curso de mecánica, porque los dos no sabíamos ni cambiar una rueda, como aquel que dice, ni arreglar un pinchazo, cero. Y un curso de fotografía para decir, bueno, ya que nos vamos a África, safari fotográfico, y bueno, nos repartimos 2 cursos. Pablo hizo el de fotografía. Hombre, claro. Es que es un chico listo, ¿eh? Ahora que lo pienso, es listo, ¿eh? Bueno, yo me fui a un taller como 3 meses así antes de partir por las tardes, pues a aprender lo básico realmente, porque tampoco es que te conviertas en mecánico en 3 meses, pero por lo menos a saber qué líquido va en cada recipiente, cómo se cambian los frenos o reparaciones así básicas que... Hay algo que tenemos que decir también en este momento. Antes de salir, yo por lo menos no sabía que había que cambiar el aceite cada 5.000 kilómetros o 10.000 kilómetros al coche. Bueno, antes de salir, Pablo tenía un Volkswagen Polo en Barcelona, tenía toda la pintura de esa ya requemada y más de una vez cuando habíamos ido a buscar el coche nos lo habíamos encontrado con la pegatina de vehículo abandonado. O sea, que dice, ¿cómo que abandonado? Estará viejito y hecho mierda, pero abandonado no está. Pero ya la arranca pegatina. Sí. Bueno, una de las cosas importantes al momento de arreglar el vehículo era indispensable realmente, era que no tuviera grandes instalaciones electrónicas, es más, que no tuviera instalaciones electrónicas. Se te llega a romper algo de esa instalación en medio de la ruta en Sudán, no sé por qué digo Sudán, me parece, rompimos algo por ahí, ¿no? Me parece que sí, algo recuerdo. Sí. Bueno, se te llega a romper en Sudán y sería muy difícil reemplazarlo. Entonces, hasta las cosas más pequeñas que pudimos, por ejemplo, los elevalunas, que eran eléctricos, le quitamos la parte eléctrica, le compramos las manetas y le pusimos las manetas. Era muy importante. Otras cosas que le hicimos a la furgoneta antes de salir fue hacerle instalar esta defensa, el portaequipajes, un tanque extra de combustible, y después con el camino, con el tiempo, fuimos agregándole nuevas cosas. Y sacando muchas otras. Y sacando un montón. De hecho, hemos sacado más que hemos añadido, ¿no? Claro. El otro tema importante antes de empezar este viaje fue ¿cómo vamos a hacer con la parte económica? Esa es la gran pregunta de todo el mundo, ¿no? ¿Cómo hacen 14 años viviendo en la ruta? Es imposible, a no ser que sean ricos o tengan un tío o sean herederos o lo que fuera. No, en nuestro caso lo que hicimos fue juntar los ahorros de todos los años que habíamos pasado trabajando. En principio me salía la palabra esclavizados. No es exactamente esa la palabra, pero se acerca un poco. Habíamos pasado trabajando en oficinas, entrando a la oficina cuando salía el sol, saliendo cuando se ponía. Juntamos esos ahorros y sabíamos que aparte de eso íbamos a tener que trabajar, que hacer algo. Entonces conseguimos escribir historias para un par de medios. Claro, en aquella época todavía estaba el Foro Universal de las Culturas de Barcelona 2004. Era perfecto. Les contamos la historia, les gustó. Les dijimos, mira, salimos en el 2000, tenemos planeado viajar 4 años, uno por continente, y cuando volvamos llegaremos justo para el Fórum Universal de las Culturas, aquí a Barcelona. Y bueno, no, a los 2 años y medio, en lugar de estar cruzando África, cruzando el Atlántico de África hasta Sudamérica, estábamos todavía por Kenia o por Mozambique y bueno, que sí. Llegábamos tarde, vamos. Sí, hay una cosa muy importante y ahí adelantándonos un poquito a las historias de más adelante, es que cuando hay un momento en que a uno le cambia el chip en la cabeza,
y que está aproximadamente entre los 5 y 6 meses de viaje. Hay un momento en que uno se da cuenta que empieza a preguntarse, ¿y después qué voy a hacer? ¿Vamos a tener que volver? ¿Y cómo vamos a hacer con el dinero? ¿En algún momento los ahorros se acabarán? ¿Qué vamos a hacer? Son montones de preguntas, salen todas juntas, algunas un día, otros otro, pero fue ese momento, esos 5 o 6 meses, que nos dimos cuenta de que el viaje se dejaba de regir por la mentalidad de ciudad, que era la mentalidad con la que habíamos salido, de tener una especie de agenda, de tener alguna especie de plan. Y a partir de ahí dijimos, que fluya, salgamos a la ruta, sigamos adelante, no pensemos en que en este momento de nuestro viaje deberíamos estar a 3.000 kilómetros de aquí, porque no vamos a disfrutar. Salir de viaje significa buscarse la libertad, ¿no? Entonces, era importante recordar esto. Ana me está diciendo por la espalda que la corte. Después, el tema de la salud. Yo creo que nos vacunamos hasta contra la mala leche. Sí, pero no funcionó esta, ¿eh? No, a veces no. A ti no. Bueno, vamos, que tenemos ahí cada agarrada. Bueno, otra de las cosas, ahí vamos a pasarnos un poco más adelante, porque ya que me estás pinchando, te voy a decir una cosa. Y una de las cosas que uno tiene que estar preparado, sobre todo, voy a empezar de vuelta. Ana y yo, antes de irnos de viaje, nunca habíamos vivido juntos, con lo que todo eso significa. Tienes una pareja... O sea, era un movimiento arriesgado, ¿eh? Muy arriesgado. Arriesgado. Irte a vivir a 4 metros cuadrados, en un espacio de 4 metros cuadrados, dando vueltas por el mundo y sin los amigos y la familia cerca, arriesgado, ¿eh? ¿A quién vas a ir a decirle que tu pareja te está... Bueno, pues imaginaros, ¿no? Lo arriesgado que es que a los 3 meses ya nos queríamos matar. O sea, sí. ya... Claro, no, es que estamos los dos. Si estás en la ciudad, puedes decir, cariño, me voy a casa de mis amigas, quédate el fin de semana por aquí, no te aguanto más. O me voy con mis amigos a tomar una cerveza, y ahí es el momento de despotricar. Pero estamos juntos, estamos solos, en medio de la ruta. ¿A quién le despotricas? ¿Al espejito retrovisor? No despotricas, pero es que... Es tan fácil que parezca un accidente. Ya lo sé, ya lo hemos hablado muchas veces. Tentador, ¿eh? Ya lo hemos hablado. Entonces, sabíamos que nos iban a pasar cosas, pero también sabíamos que en los momentos de problemas tendríamos que hablar de todo. Porque cuando uno se guarda cosas dentro de la pareja, lo que está alimentando es ese pequeño tumor adentro que en algún momento... La amargura, la bilis, por ahí te van sí, subiendo que y en al algún final momento... explotas por cualquier tontería. Entonces es mejor hablar las cosas, ni que sea, oye, que me molesta que te saques mocos cuando te estoy mirando. Pues vale, pues es una tontería. Sácate mocos, no te estoy diciendo que no te los saques, pero sácatelos cuando no te vea. Son tonterías, por ejemplo. ¿eh? Por ejemplo. O no sé, o que me molesta que si estamos regateando, pues que me cortes el rollo y te metas tú. Pues vale, pues son tonterías, pero que hay que hablarlas en el momento y no dejártelas dentro ahí que vayan haciéndose grandes y pesadas. Por supuesto, ella está hablando por ella, ¿eh? O sea, ella es la que hace esas cosas. Bueno, pero realmente es fácil decirlo, pero ¿cómo consigues hablar con tu pareja en el momento de máxima tensión? Nosotros les vamos a regalar hoy una solución que se llama la terapia del insulto. La terapia del insulto consiste en darse la libertad de insultarse mutuamente, mirándose, en una especie de competencia, pero hay un momento en que se te acaban los insultos. Pero entonces, no vale repetir. Claro, no, ahí te los tienes que empezar a inventar. Ahí ya, después de eso... Empiezas con los clásicos, ¿no?, de toda la vida. Idiota, imbécil, gilipollas, estúpido, boluda. Bueno, y cuando ya terminas con todos los clásicos hay que empezar a inventar. Cucaracha roñosa. Pedo atravesado. Dolor en el pecho. Grano en el culo. Hígado de Keith Richards. Lo que sea, bueno. Claro, entonces en ese momento uno ya dice, bueno, ya te empiezas a reír y en algún momento uno de los dos dice una palabra que ya había dicho el otro o que ya había dicho antes. O entonces dice una barbaridad muy perdiste. grande y te mueres de la risa y ya pierdes esa tensión que tienes acumulada. Pasas de quererlo matar a mearte de risa. Entonces eso te permite más tarde pues poder hablar tranquilamente de los problemas. Sí. Sí, importante, muy importante, sobre todo cuando uno está en la ruta.
y no tienes a quién ir a darle la charla. Bueno, salimos, la información que teníamos, ustedes imagínense, salimos en el año 2000 y en el año 2000 lo que no había mucho internet. O sea, no existían tanto los blogs de viaje, entonces la información que teníamos era más bien de las guías de viaje y de datos que nos habría pasado alguna otra persona. También tenemos que decir que salimos con cassettes. O sea, a nosotros, a los amigos, antes de salir, les pedimos que nos regalasen o ese libro o esa música que se llevarían ellos si se fueran de viaje. Y bueno, nos reunimos unos 100 cassettes y otros tantos libros. Era tremendo. Y cosa que ocupa mucho espacio en una furgoneta, pero mucho, ¿no? Ustedes imagínense, el día que salimos con la furgo de ruta, íbamos tan cargados como las furgos que van para el Magreb, que tienen arriba ese chichón gigantesco. Claro, uno se quiere ir de viaje, dice, vamos a la aventura. Pero, claro, muchas veces lo que no quiere es dejar atrás las comodidades, las cosas de todos los días que tienes en la ciudad. Bueno, en el camino fueron quedando yo me veía ahí cosas. Conduciendo y a la tercera rotonda pensaba que ya ahí se acababa el viaje, porque era la rotonda y la furgoneta así, de la curvita. Y bueno, pues vas desprendiéndote de cosas, ¿no? De las tonterías que llevábamos al principio, bueno, en fin. Bueno. No la voy a decir la que llevábamos, pero... ¿Por qué no? Bueno, un amigo de Pablo le regaló una muñeca hinchable, regaló una muñeca hinchable y dijo, cuando os canséis de veros el uno al otro, la hincháis y habláis con ella. Bueno, la verdad es que se quedó en Grecia. Sí, la dejamos en Grecia. La dejamos en Grecia. Ana se ponía celosa y tuvimos que dejarla en Grecia. Pero bueno, era muy importante sobre todo el saber que antes de partir, que no siempre las cosas iban a estar bien. Los viajeros en general hablamos de las cosas buenas que nos pasan, pero en la ruta a veces también pasan cosas malas. No son la mayor parte del tiempo lo que pasa, la mayor parte del tiempo pasan cosas buenas, pero a veces también uno se manda cagadas, te equivocas, te cruzas con la gente equivocada, todo ese tipo de cosas. Entonces teníamos que estar preparados, sobre todo para que nos pasen cosas para los que no sabíamos que nos iban a pasar. O sea, teníamos que estar preparados para que nos pase lo inesperado. ¿Qué es lo inesperado? Y ahora voy a tirar un poquito para adelante. Inesperado es que te pongan un cuchillo en el cuello en Brasil, como nos pasó. A mí me pasó, me pusieron un cuchillo en el cuello en Brasil, terminamos peleando. O perder el filtro la tapa del filtro de aire en medio del Sáhara. Si lo pierdes aquí en la ruta, en la M30, no pasa nada, pero si lo pierdes en medio del Sáhara, te empieza a entrar arena al motor. Y eso que digamos, pues no es muy bueno. No, yo diría que no es muy bueno. Es bastante desastroso, o sea, ya puedes rehacer motor, comprarte uno nuevo o ver qué haces, ¿no? O qué haces cuando te empieza a perseguir un elefante. Por ejemplo, ¿no? En algún momento en Zimbabue nos acercamos demasiado a unos elefantes que estaban con las crías y claro, se cabrearon y yo los entiendo. Cuando te encuentras gente armada, ¿no? Que te para en medio de la ruta y bueno. Como la tribu aquella en Etiopía. Sí, la gente siempre nos pregunta, bueno, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? ¿Ustedes necesitan un arma para viajar? Y yo es que la verdad que no. Yo creo que lo más sano es no llevar nada de armas, en realidad, porque si el asaltante o el que te quiere hacer daño ve que llevas un arma, te va a disparar, o que sacas un arma. Bueno, tienes más probabilidades de que te disparen si tú muestras también el... Realmente la mejor defensa, primero, es la prevención. Y segundo, es el hecho, como decía antes Jorge, no hay que tener miedo. El miedo, si la persona que tienes delante y que tiene un arma, o es un policía corrupto que te intenta sacar una coima, o un militar que intenta acojonarte un poco, el miedo te lo tienes que guardar para después. Si tienes miedo y lo demuestras, eres una presa. Y si el tipo, la persona que tienes delante, sabe que eres una presa, se da cuenta, te va a sacar en bolas. Te va a sacar lo que quiera. Y como viajero no te lo puedes permitir eso. No, en realidad la mayor arma del viajero es el tiempo. Cuando hablamos de gente que te quiere sobornar, sí. No gente que te quiere sobornar, sino cuando gente que te pide soborno o algo. Es el tiempo. Te dicen, bueno, vamos a tener que inmovilizar la furgoneta aquí, tendrá que venir el juez en 24 horas, tendremos que hacer esto, lo otro. Si les hago la multa serán como $1000. Decimos, bueno, abres la puerta, prendes la cocinita, te empiezas a preparar un té. ¿Quiere usted, señor agente?
No, no. O sea, sigues haciendo tu historia, pero no sueltas ni uno. O sea, ni lo muestras, ni te desesperas, ni nada. Bueno, tendremos una historia que contar, ¿verdad, Pablo? Y sí, ¿qué vamos a hacer? Entonces sí. yo ahora en ese momento te pones a hacer pulseras y a los... En ese momento saco alguno de los libros y le digo, ve, mire, yo escribo historias, a veces soy periodista también y bueno, ¿cómo se llama? Mire, no, pues... Hombre, está bueno salir en un libro. No, la historia es que cuando te paran para algo así, quieren el dinero rápido. Si ven que van a tardar más de 20 minutos, media hora en sacarte $10 o 20 o lo que sea, van a buscar otra presa. Entonces, es así. O sea, si quieren dinerito y rápido. Si no es rápido, buscarán a otro y te dejarán ir. Y así nos ha pasado en 14 años de viaje, ¿no? Yo les haría 2 recomendaciones con respecto a la policía, si en algún momento están viajando y tienen algún problema. Primero, tomárselo con calma y no soltar un duro, porque si ese policía... No. Primero, viajar con todos los papeles en orden. Bueno, eso sí es cierto. Punto número 1. Si tienes todos los papeles en orden y no te has mandado ninguna cagada... Pero te inventan algo. No. Sí. Que no. A veces te inventan algo. Tiempo. Ya. Pero en ese caso, una es el tiempo y el otro, los dólares de la Pachamama. Los dólares de la Pachamama son dólares falsos que hacen en Bolivia, que son bastante burdos en realidad, pero que los usan para quemarlos, los queman como una ofrenda a la Pachamama. En realidad, en el momento del apuro, el policía no va a andar mirando, ¿este es bueno? Entonces sería genial que en el momento que aparezca un policía le diga, ¿cuánto? Sí, espere que le doy, espere que busco cambio, y le pones eso ahí cerrado, se lleva los dólares falsos. Bueno, de hecho tenemos unos cuantos dólares falsos, pero no en la Pachamama, sino en una feria en Ecuador, bueno, vendiendo libros así, nos pasaron unos cuantos billetes falsos de 20 y los guardamos, no los hemos usado porque nos parece como muy mal karma pasárselos a alguien más, ¿no? A otra tienda, entonces los guardamos para casos de estos de policías corruptos, de decir, aquí tenemos 2 billetitos falsos, el día que pidan se lo pasamos. Pero la verdad que siguen en la furgoneta y ni eso hemos tenido que pasar, pero bueno, sí. Por suerte. Después, respecto a las comunicaciones, a la forma de comunicación, de comunicarse en países donde no hablas el idioma, hay que tener muy en cuenta que el primer lenguaje es el gestual. La gente que no conoces, lo primero que percibe es si estás tenso, cómo está tu rostro, si estás sonriendo, no estás sonriendo, si te ves con miedo o no te ves con miedo. Eso es lo primero que percibe la gente. Y a partir de eso, muchas veces empieza o no empieza una conversación, una relación. Y después también siempre es recomendable aprender algunas palabras del idioma local, por supuesto, por lo menos para decir gracias, que muchas veces hay que decirles que el viajero es una palabra que el viajero utiliza mucho, porque siempre encuentras mucha gente en la ruta que te echa un cable, te da una mano, te da el empujón o simplemente te pone un plato de comida delante y te recibe en su casa, y eso siempre es genial. Vamos a empezar a pasarles algunas de las imágenes. En realidad se pueden imaginar que tras 14 años de viaje, hay historias, de todos los colores y que podríamos estar muchísimo tiempo hablando. Normalmente la charla suele durar 1 hora y media. Aquí tenemos que darle un poquito más de prisa, sobre todo porque al final también siempre vienen muchas preguntas. Así que bueno, vamos a empezar a enseñarles algunas imágenes. Las imágenes, iremos hablando sobre casi todas las imágenes. Señores y señores, la cucaracha. Esta es nuestra casa. Como pueden ver, tiene la terraza en el techo. Tiene balcones, cuando abrimos la puerta trasera se convierte esa parte en un balcón. Adentro tiene el living comedor, salón, el recibidor está ahí cerca de la puerta. Eso de ahí arriba se abre y se convierte en la terraza. Este es nuestro sistema de agua potable. Era lo que hablábamos antes, cuantos más objetos o instalaciones complicadas tengas dentro del vehículo, más cosas se pueden romper. Pero hay gente que se hace su instalación con su pica para lavaplatos, para el no sé qué de la ducha, con la bomba eléctrica que te sube el agua por aquí, por allá, y bueno, esto está muy bien y para un fin de semana o un viaje de 15 días, pero todas estas cosas se rompen y si se te rompen cuando las necesitas, pues no te hace mucha gracia, la verdad. Solución, fácil, garrafa de agua con un grifo. Ya está.
Eso no se rompe. Tenemos la misma garrafa desde hace 13 años. Casi 14. Esta es la cocina. Originalmente estuvimos viajando durante 10 años con una cocina, con una garrafa, con una bombona pequeña de Egipto y la hornalla. Pero llegamos a Estados Unidos y nos dijeron que era ilegal, que necesitábamos una que estuviera homologada allí. Entonces conseguimos esto en Canadá y hicimos la instalación con una sola hornalla con unos amigos canadienses. Este es el tendedero de ropa. Una vez que lavas la ropa hay unos imanes que se llaman de neodimio, que son muy buenos y los usamos para muchas cosas. Y esto era lo que hablábamos antes, el hecho de que uno parece que viaja solo, pero nunca viaja solo. Detrás no solo están los amigos y la gente que te va leyendo, o la gente que te va siguiendo, sino la gente que te vas encontrando en el camino y que en el momento de necesidad te echa una mano. ¿O ustedes qué se creen que es esto? Montones de veces la furgo nos dejó por ahí tirados y necesitábamos el empujón de alguien, ojalá fuera con una sola mano, pero bueno, de unas cuantas manos para poder arrancar. O lugares para aparcar en Egipto, dentro de una cueva en Capadocia, en medio del desierto del Sáhara, en el desierto blanco también en Egipto, o en la zona de Qasr también en Egipto. Hay unos paisajes increíbles y tener un 4x4 muchas veces te da la posibilidad de perderte, de meterte tierra adentro sin miedo a quedarte definitivamente tirado allí por el suelo. Igual, lo más importante del viaje o lo mejor de los viajes, como dijo también antes Jorge, es la gente, ¿no? Porque hay muchos lugares que una montaña es una montaña, un lago es un lago, un río es un río, puede ser más bonito, más grande, más pequeño, más húmedo, bueno, el paisaje, pero lo que hace que un lugar sea distinto de otro es la gente realmente. Sí. Esto era en el Kurdistán. Aquí durante la celebración del final de Ramadán a las afueras del Cairo, durante la celebración del final de Ramadán, un pastor de Sudán, todavía existen las caravanas en el desierto que llevan camellos desde Sudán hasta el Cairo, pero ya no transportan mercaderías, las mercaderías van en camión, lo único que llevan es agua y la propia carne de los camellos que van al matadero en el Cairo. Este era un pastor y esta es una imagen del mercado de camellos. Como ven ahí tienen las patas atadas, una pata atada para que los camellos no salgan en estampida. Esta es una foto casi antigua de cuando no había todavía un ferry. Sí, ahora para cruzar desde Aswan a Wadi Halfa, de Egipto a Sudán, ahora hay un ferry que cruza el lago Nasser, pero cuando llegamos nosotros estaba este pontón y había que esperar a que estuviese lleno para zarpar. Lo que pasa es que nosotros tuvimos la suerte que estaba este camión Overlander que iba con prisa y alquiló el pontón y nos vendió la partecita a nosotros que nos tocaba, ¿no? Pero si no hubiésemos tenido que esperar quién sabe cuánto tiempo a que se llenase para llegar hasta el otro lado. Claro, cuando lo hicimos nosotros tardabas entre 3 y 4 días para ir de Aswan a Wadi Halfa en Sudán. Ahora lo hacen en un día con los barcos que tienen ahora, pues este tampoco tenía radar, no tenía ningún tipo de aparato electrónico. No navegaba de noche, por ejemplo. Claro. Y esto es una cosa que comprobamos en todos los barcos en los que hemos abordado. Los marineros siempre juegan las cartas. Esto ya es en el desierto en Sudán. Tanto como en Norteamérica existen los camioneros del hielo, en África existen los camioneros del desierto. Y esto es en el primer momento realmente, pero realmente jodido del viaje. Allí mismo estaba ya empezando a mirar a ver qué le pasaba a la furgo, habíamos perdido la tapa del filtro de aire, nos había entrado arena dentro del motor y el motor se estaba recalentando casi constantemente. Teníamos que parar para dejarlo enfriar y estábamos buscando a ver qué es lo que te pasa. Lo que le pasaba era malo. Finalmente la furgo nos dejó tirados junto a una pequeña mezquita en construcción en un pueblito de la orilla del Nilo,
que era realmente pueblito pequeño en medio de la nada, sería un buen nombre para ese pueblo. Y ella era Mama Taiba. Mama Taiba era la señora, la abuela de la casa donde nos dijeron, cuando nos vieron ahí medios desesperados sin saber para dónde ir, que nos dijo, y Mama Taiba lo que nos decía para consolarnos era, no se preocupen, se pueden quedar aquí, yo puedo ser su madre. Después tardamos bastantes días, la historia es muy larga, fue realmente la primera gran aventura del viaje, porque el viaje hasta Egipto lo habíamos visto como turismo prácticamente. Una vez que entramos en Sudán y de allí hacia el sur de África empezó a ser aventura. Este fue el camión en el que conseguimos rescatar la furgoneta. La historia completa está en el libro Por el mal camino, pero es tremendo. Al camión no le entraba la primera, por ejemplo, y tenía que cruzar el desierto. Si veis así la foto, os preguntaréis, ¿y cómo subieron la furgoneta hasta el camión? Esa es buena. ¿Verdad? Sí. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo subes una camioneta de un camión y no tienes un winche, un malacate o algo de eso? O una grúa o algo, ¿no? Y un motor que no funciona de la furgoneta, obviamente. Bueno. Pues allí en África lo que suelen hacer es hacer un agujero inmenso en medio del desierto, meter al camión adentro. Marcha atrás, de manera que puedas empujar la furgoneta dentro de la caja del camión. Claro, junto a todo el pueblo que vino a echarte una mano. Esta es la familia que nos acogió en Omdurman, frente a Jartum. Realmente fueron nuestros ángeles en aquel momento. Este es el mecánico con el motor. Y Ana con el dinero para el mecánico. Distribución de la riqueza se llama. Sí, tremendo. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que cada billete, el billete de mayor denominación en Sudán en aquel momento, y me imagino que mucho no habrá cambiado, valía mucho menos que $1. Con lo cual, bueno, no sé lo que era eso, pero igual era bastante dinero. Cuando salimos de Sudán entramos en Etiopía, completamente cambió el paisaje, ya no eran más árabes, empezó a ser el África subsahariana y empezamos a darnos cuenta que en Etiopía había gente por todos lados, era imposible estar solo, aparcabas en un sitio donde creías que estabas solo, que estaba precioso y todo eso y a los 5 minutos ya veías a la gente que bajaba de las colinas y aquí, por ejemplo, era el amanecer. Ese fue en cualquier momento que paramos en una ruta cualquiera. Y era Ana cambiando un neumático. De hecho, se nos pincharon los dos, claro, del mismo lado. Esto fue un poco más al sur, ya llegando a la zona del Valle del Lomo. Tuvimos la brillante idea de aceptar una invitación de unos amigos alemanes e ingleses que estaban también cruzando África y entrar en Kenia, de Etiopía a Kenia, por el Valle del Lomo, a través de una frontera no autorizada, de un paso no autorizado, que era por la zona de la Pero no Turkana. por gusto, sino porque la frontera oficial era bastante más peligrosa que la no oficial, porque pasas muy cerca de Somalia, hay ataques de bandidos somalíes y tienes que ir en convoy militar por una carretera que es de estas de Calamina. Sí. Y bueno, y además que no te esperan, o sea, los bandidos están mejor armados que el ejército que lleva el convoy y en cualquier ataque salen corriendo, ni te esperan ni nada. Entonces dijimos, bueno, para ir así sufriendo por la carretera así, pues nos vamos por otro lado más tranquilos. Bueno, luego más tranquilos no fue, pero... No, esto es en la zona del Valle del Lomo también, impresionante aquella zona, es un cruce de caminos de tribus. ¿Y por qué yo decía antes que fue la brillante idea? Hacía 4 años que no llovía en esa zona. Y no es que empezó a llover primero donde estábamos nosotros, sino que empezó a llover más arriba. Nosotros veíamos el agua que bajaba. Este era un arroyo... Bueno, aquí veíamos el agua que bajaba, luego ya sentimos también el agua que caía. También. Claro. Ahí había empezado a llover y siguió lloviendo. Estas son fotografías, esto que tiene el texto acá abajo, son unas fotografías que utilizamos hace unos años para hacer una expo en Barcelona. Así que hay varias imágenes así con texto. Y siguió lloviendo, cruzamos la frontera, en algún momento paraba, volvía a llover, hasta que
pasamos por un pozo de agua y cuando un par de meses antes habíamos tenido problemas con el motor porque se nos había inundado de arena, ahora se nos inundaba de agua. Teníamos el gran error, fue haber salido sin un snorkel. La suerte fue que estábamos con estos dos vehículos, pero estos dos vehículos, los caminos estaban tan malos que también se quedaban en el barro. En este momento nosotros ya no teníamos motor. Estábamos haciendo de ancla del Land Rover para que con el winch del Land Rover pudieran sacar al Unimog. Fue tremendo. Tardamos 4 días en hacer 80 kilómetros. Esto ya después de ahí nos dijimos, nunca más nos va a pasar nada, nunca más nos va a pasar nada. Por supuesto, nos volvieron a pasar cosas, si no, el viaje hubiera sido muy aburrido, si no te pasan cosas, te aburres mucho. Pero esto ya era en Mozambique, habíamos entrado por la frontera norte y estos eran los puentes que nos encontrábamos. Las playas que nos encontrábamos, las playas del Índico son increíbles. Esto ya es entrando en Zimbabue. En Zimbabue hay un parque que todo aquel que vaya a Zimbabue tiene que ir, que se llama Mana Pools. La gran diferencia con el resto de parques en África es que en Mana Pools te dicen, si quieres bajarte del coche, te bajas, no hay problema. Hay leones, elefantes, rinocerontes y todos esos te pueden comer. Pero si quieres bajarte, bájate. Tenemos rangers, pero tú mismo. Claro, nosotros nos fuimos a caminar por allí, fue realmente increíble. La adrenalina que te produce estar caminando por la selva sin más armas que el sentido común, que vamos, en ese momento yo hasta lo hubiera, desde este lugar lo pongo en cuestión. No saben lo que nos costó hacer que levantara la trompa. Y esto ya es Lesoto. Lesoto es un país pequeño que está dentro de Sudáfrica a más de 3.000 metros de altura. Hace frío. La forma tradicional de abrigarse de la gente es con mantas. Y también tienen sus gorros, sus sombreros tradicionales, que es este de cónico, los sombreros tipo cosaco, las gorras de lana, la de la playa, otra de lana, la peluca de la mujer, de todo. La ruta es increíble. O sea, si tienen ganas de irse a viajar, vayan. Jamás volverán decepcionados. Esto ya es un hombre, un san, que lo encontramos en el norte de Sudáfrica, en las estribaciones del, ¿cómo se llamaba? El desierto. Del Kalahari. Del Kalahari. Su familia. Ya una niña Himba. Ya esto era en el norte de Namibia. Y la ruta. Hasta ese momento habíamos hecho todo esto. Llevábamos casi 3 años, 2 años y medio y estábamos aquí. Y yo diría que es no sé si es el momento más importante del viaje o hay otro que sea más importante, pero para mí me parece que es muy, muy importante. Es el momento en que te estás quedando sin dinero. O sea, lo que habíamos planeado para 4 años, a los 2 años y medio ya estaba con lo justito para volver y pasar un par de meses. Y estábamos en el sur de África pensando, ¿qué hacemos? ¿Volvemos a casa o seguimos para adelante? A ver, claro, qué pasa. Normalmente la gente dice, oye, nos estamos quedando sin dinero, volvamos y algún día completamos el viaje. Sería bastante razonable, lo comprendo. En nuestro caso, lo que decidimos fue, intentemos cruzar y allí intentamos buscarnos la vida. Y hay una cosa que se llama sincronicidad que te pasa mucho cuando estás viajando. Piensas en algo o necesitas algo y ese algo que necesitas o en el que has estado pensando hace 2 días aparece, ¿no? En este caso lo que apareció fue el don Ángel Tordesillas de Pescanova, que estaba vendiendo 3 barcos de la flota de Sudáfrica hacia la flota de Argentina. Y bueno, nos invitó a cruzar con él. Así que la historia es larga, tuvimos que conseguir el carnet del marino y todo eso, o sea, hay superar un montón de obstáculos, pero finalmente convencimos a alguien de que valía la pena que nos diera el carnet del marino y embarcamos en un barco de Pescanova en Sudáfrica con destino a Argentina. Cuando embarcamos en el barco pensábamos que el viaje duraría unos 10 días, 11 días, como los barcos que van, los viajes en contenedores. Pudimos enviar la furgo en un contenedor, ahí me estoy despidiendo de África, pero
Al segundo, tercer día mirábamos el GPS pequeñito de mano y hacíamos los cálculos. Mirabas la carta náutica del capitán, hacías tus cálculos, decías, de aquí a aquí 11 días, estamos aquí, no me cuadra, ¿sabes? Claro, entonces decidimos preguntarle al capitán, Capi, ¿cuánto falta? Y nos dijo, todavía como 20 días. Bueno, con estas ya habíamos alimentado todos los peces del océano, vomitando por la borda, bueno, fatal, fatal. Los primeros días, horrible. Teníamos un cardumen de ballenas que nos venía siguiendo también, con todo lo que vomitábamos. Esto ya es en Sudamérica, esto es en Argentina, la ruta que iba hacia, bueno, una de las rutas que ahora ya está asfaltada, que es la que va hacia el Chaltén. Esto es en el lado de Chile, el glaciar Grey en el Torres del Paine, la Transamazónica en Brasil, el Salar de Uyuni, el fin del mundo. Quizás algunos vieron esta foto en el jueves o por ahí. La tomaron, me pusieron la cabeza de Zapatero hace como 2 años y medio y salió en la revista, empezó a pasear por todos lados, la gente empezó a ponerle sus propias frases. Está bien, es divertido. Esto es en el desierto de Atacama, en Chile, la mano del desierto. En este momento no parece, pero yo estaba enfermo. Era la última vez que pasábamos por ahí. Las salitreras, las oficinas salitreras. Soy absolutamente enamorado del desierto de Atacama. Las tumbas, todavía están en los cementerios y la calavera estaba ahí. Ni la toqué. El lago Titicaca con sus botes de totora. Y aquí tenemos nuestro Titanic. Estas son las cosas, los viajes paralelos que a veces hacemos en la ruta. Decimos, nos encontramos con algún amigo que puede llegar a estar tan loco como nosotros y empezamos a hablar. Y si hacemos esto, y si hacemos lo otro, y si nos bajamos el río, acá termina el camino, ¿no? Y si fuéramos más allá y nos bajamos el río en una canoa, no, la canoa es muy cara. Y si hacemos una balsa, hay un señor allí que puede hacer una balsa. Bueno, nos hicieron esta balsa, este medio de transporte nos costó $25 o 25 euros y con eso vivimos una aventura. O sea, pueden ver que para vivir una aventura no se necesita muchísimo dinero. Nos bajamos el río Alto Madre de Dios en el Amazonas peruano. Junto a la selva. De mapa llevábamos una fotocopia de la Oficina de Información Turística, porque en la Oficina de Información Turística se le habían acabado los folletos también a color, así que nos llevamos una fotocopia con los 4 pueblitos que había en las orillas de los ríos. Y con eso llegamos, nos pasamos 8 días por el río. Pueblitos que no estaban conectados por ruta, o sea, no había escape realmente. Una vez que estábamos en el río, estábamos en el río. Y ahí estoy como siempre tomando notas. A mí me gusta escribir y es una cosa que me pasa, ¿no? En cada momento que pasa algo interesante me pongo a tomar notas. Y este fue el viaje a Galápagos. ¿Adivina en qué barco fuimos? Sí, acertaron. En el Paola. Ese es un barco de carga que hace el viaje cada 3 semanas. Entonces conseguimos un permiso especial de la Marina Mercante de Ecuador, llegamos hasta allí y una vez que estuvimos allí nos dejaron ahí y a las 3 semanas nos pasaron a buscar. Y volvimos con el barco. Pues bueno... Había una caparazón de tortuga por ahí y dije, oye, ¿me la puedo probar a ver cómo me queda? Y me dijeron, dale. Esto ya es Guyana, un país que nos encantó también, nos hizo recordar muchísimo a África. Ese era un vehículo que se había caído, había roto el puente y se cayó al agua. Y el puente que teníamos que cruzar nosotros también. Eso había pasado 10 minutos antes. Los hombres estaban bien, eran 3 hombres, estaban empapados. Y bueno, los llevamos un poco más adelante, uno de ellos para que pidiera ayuda en el primer teléfono. Y esta es la catarata Cayeteur. Impresionante, una de esas cosas escondidas que uno solo encuentra cuando se pierde en Guyana. Y ese chiquitito de ahí, no sé si soy yo o quién es, pero Ana o alguien.
Este es durante el cruce de Colombia a Panamá. Conseguimos que el plan B funcionara y el dueño de un barco nos invitara. Llegamos hasta un puerto que no era Cartagena. Nos pusimos a hablar con el portero nos dijo, vayan a hablar con tal. Fuimos a hablar con tal, ese nos dijo, ese es el capitán, vayan a hablar con el capitán. El capitán nos dijo, ese es el dueño del barco, vayan a hablar con el dueño del barco. Y el dueño del barco, cuando le contamos nuestra historia, nos dijo, si llegaron hasta aquí después de 9 años, yo los cruzo al otro lado, no se preocupen, no les voy a cobrar nada. Y por supuesto, jugando las cartas. Por ahí pasamos uno de los momentos de más terror de todo el viaje, yo creo, ¿no? Sí, es cierto. O sea, ustedes dicen que los miedos de terror te pasan con los bandidos, con los policías y todo eso, pero no. Ahí. Tanto para subirlo a la furgoneta al barco como para bajarla, lo hicimos con cuerdas, porque no había otra manera de hacerlo. No había ni y puente. Eso de ver tu furgoneta, tu casa suspendida ahí haciendo dices, bueno, no lo quiero ni ver. Es horrible. Esto ya es en México. Hay una cosa que nadie se puede perder, que es la Noche de Muertos. Ir, tienen que ir, es brutal. Es hermoso también. En el estado de Michoacán es donde suele ser más bonito. Nosotros estuvimos en un pueblo que se llama Tzintzuntzan, así como suena, y bueno, muy bien. Esto también es México. Quienes digan que en Yucatán ya no hay playas vírgenes o playas donde uno pueda acampar donde quiera, están equivocados. Frente al Caribe teníamos un arpón, me iba cada día a pescar con el arpón, volvía, abríamos un coco, nos pasamos 15 días. Esto es otra cosa muy mexicana. Llegamos a un cruce de rutas y las opciones que nos daban era ir hacia las lágrimas o hacia la soledad. Y esto también es otra cosa muy mexicana, las bienvenidas. ¿No? Aquí estábamos con un grupo de moteros mexicanos que nos escoltaron en Puebla, que nos escoltaron a la salida de la ciudad. Con gente de la policía en otro pueblo de México que nos vio por ahí, nos invitó a quedarnos en el pueblo unos días, nos pagaron el hotel, nos cuidaron la furgoneta en la jefatura de policía. Sí, son estas historias surrealistas que te pasan viajando, ¿no? Que todo el mundo te dice, cuando vayas a México, si no has pagado ningún soborno, ya lo vas a pagar allí, te inflan la cabeza también con estas cosas, y cuando llegas ahí resulta que la policía te invita, te paga el hotel, te guarda la furgoneta, y dices, bueno, no es exactamente lo que me habían explicado, pero... Y esto ya, por supuesto, Estados Unidos. Y una de las cosas que nos pasó fue de que nos ofrecieran ayuda en un taller que se dedicaba a arreglar coches, Cobras, Ferraris, coches de carrera antiguos. Y ahí está la cucaracha, mírenla. A ver si se le pegaba algo, pero... No mucho. Esto de aquí es cuando nos casamos. Siempre cuando salimos de viaje dijimos, cuando lleguemos a Vegas nos casamos. Claro, cuando tú planeas el viaje, a los 3 años teníamos que estar en Las Vegas. Bueno, tardamos 11 años en llegar a Las Vegas y nos casamos. Y nos casamos en Las Vegas, sentados en la furgo a través de una ventana. Estamos paseando por los casinos vestidos con la ropa de la boda. Disfrazados, como se disfrazan las novias también. Y los novios. La limusín. Y Alaska. Alaska fue hermoso. Esto fue durante la migración del salmón. Del salmón. Donde hay salmones ahí, hay osos más tarde, así que ahí estábamos esperando al oso. Ahí está el oso. Esto ya es en la parte de tundra, ya al norte de Alaska, casi en el océano Ártico. Y este es el final de la ruta panamericana. No, la ruta no llega hasta el océano, llega hasta esta barrera, porque detrás de esta barrera es propiedad de la Shell y no puedes pasar con el vehículo. Tampoco puedes sacar fotos, pero hasta lo que tardaba ese hombre de llegar desde ahí hasta nosotros, pues fui sacando. Esto es Dead Horse, es el símbolo, está muy lejos. Pero no es la única ruta que llega hasta el Ártico. También hay otra ruta por Canadá, que es la Dempster, que llega hasta un pequeño pueblo que se llama Inuvik.
Esto fue ahora, hace unos meses. ¿Recuerdan cuando pasó El desplazamiento del vórtice polar? Pues sí, nos agarró por ahí también, un poquito de frío. Sí. Tanto frío que se nos congeló el parabrisas, pero por dentro. Bueno, todo el aire de condensación de la respiración se congelaba cada noche y había que rascar antes de salir. Claro, y rascábamos, lo que teníamos para rascar era la pala de los huevos fritos. De plástico. Y este es, bueno, lo que en cierta forma lo que nos queda aquí por delante, de seguir recorriendo y seguir en la ruta. Nuestra idea no es parar, no es volver a casa, no encontramos, más allá de los amigos y la familia, no hay otros motivos para quedarnos aquí. Y estos son algunas fotografías con extractos de los libros que dice, jamás olvidaré el lunes que apoyé el cañón de una pistola en mi cabeza y disparé hasta quedarme sin balas, sin detenerme a pensar en lo que hacía para no darle otra oportunidad al arrepentimiento. Era la despedida de un trabajo fijo, la jubilación de la seguridad. Pasaban 10 minutos de las 10 de la mañana y mis últimas palabras decían, más o menos, quédense ustedes con el muerto que yo me largo. Mi cuerpo se desplomó y yo salí por la puerta. Este es en el altiplano boliviano. El mundo que conozco tenía un seguro para todo. Un seguro de vida, un seguro de hogar, un seguro para accidentes pagado por la empresa y uno de desempleo que me lo descontaban automáticamente del sueldo. Un seguro a todo riesgo para el coche, un seguro médico para las vacaciones en el extranjero y otro que me protegía en casa. También había seguros para las tarjetas de crédito, para los dientes, para caballos y hasta para piernas de futbolista. En el mundo que conozco, solo los ataques provenientes de Marte podían dejarnos desamparados. Todos estos son extractos del libro de la Independencia y de Por el mal camino. En el desierto, cualquier aguacero es un acontecimiento. Las escasas hojas de los arbustos se quitan algo de polvo, los escorpiones diluyen sus venenos, las semillas acorazadas se ablandan, el suelo se humedece, hay esperanza. Observo por la ventana un mundo cubierto de trazos azules, grises, anaranjados y blancos. Renoir, Monet, Van Gogh nuestro que estás en el cielo. Esta es la última fotografía ya en la transamazónica. Y dice, entonces te acercas a otro miedo que comienza a prosperar. ¿Qué pasaría si la vida se convirtiera en una sucesión de días de sol y lluvia en diferentes escenarios? ¿Y si ya no hubiera vuelta atrás? ¿Y si dejáramos de controlar todo lo que pasa en nuestra vida? Gracias.